El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Te agradecemos de todo corazón porque nos das nuevamente la oportunidad de examinar tu palabra. Que tu Espíritu nos guíe y nos bendiga abundantemente. Amén. Aceptando las lecciones de la vida sobre la base del ejemplo de Elías es el título del tema que quiero compartir con ustedes. Revisando la Biblia, en la versión Nueva Traducción Viviente encontramos en la Escritura en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo. Recalquemos esa frase, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Recalquemos ese aspecto, huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Lo tercero que quiero que destaquemos, dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol desde Tama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Cuarto detalle a destacar en este pasaje bíblico: Elías le pidió a Dios morirse y le dijo: basta ya, Señor, quítame la vida. Prosiguiendo con la lectura en el versículo 5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jazo de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Destaquemos que después de las acciones remarcadas, esas acciones realizadas por Elías, es Dios interviniendo, primero por medio de un ángel y luego personalmente. Viene al encuentro de Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Remarquemos este quinto aspecto relacionado con Elías. Llegó a esta conclusión de que era el único que quedaba con vida de los servidores del Señor. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Por lo tanto, conmigo terminará todo. Conmigo terminará tu obra. Conmigo
terminará la esperanza de que tú puedas hacer algo con tu pueblo. Pasando por situaciones críticas, experimentando cosas dramáticas en nuestra vida, también podríamos de alguna manera asemejarnos a Elías. Y esto es lo que quiero hacer en esta oportunidad, que cada uno de nosotros comparemos la experiencia de Elías con nuestra experiencia, con nuestra vida. Debemos darnos cuenta de varios aspectos en situaciones críticas. No debemos desesperarnos, no debemos perder la esperanza y la fe. Elías acababa de tener un tremendo éxito, pero inmediatamente vino un tiempo de persecución. Podríamos comparar con nuestra experiencia y decir que antes de esta crisis que estamos experimentando, seguramente hemos tenido mucho éxito, pero ahora en este periodo nos toca experimentar aspectos, cosas que no nos agradan. Elías huyó, pensaba que había concluido su ministerio. Llegó también a la conclusión de que moriría. Quiso salvar su vida, pero después terminó pidiendo que Dios lo mate, pidiendo que Dios acortara su vida. ¿No es acaso esta una experiencia que también nosotros tenemos? Hay ocasiones en que entramos en una honda depresión y en ese tiempo es que podemos llegar a falsas conclusiones. Una de ellas, no hay nada más que hacer. Otra falsa conclusión, no me queda más que la muerte o anhelar morir. Sin embargo, los planes de Dios eran otros. Los planes de Elías versus los planes de Dios. Tus planes personales versus los planes del Señor. Las ideas de Elías versus las ideas de Dios. Tus ideas, tus conclusiones versus las ideas y las conclusiones de nuestro Señor. Tu camino, mi camino versus el camino del Señor. En el plan de Dios estaba previsto de que un ángel proveyese alimento al profeta. Y curiosamente este alimento lo fortaleció para un viaje largo de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Un monte considerado especial porque ahí Moisés tuvo un encuentro con Dios. Moisés había recibido los planes, los proyectos del Señor, la palabra de Dios, los mandatos del Señor. Era donde Moisés había tenido ese encuentro espectacular, sobrenatural con nuestro Señor. La enseñanza que tenemos aquí es que en épocas de crisis, en momentos difíciles o dramáticos por los que estamos pasando, no olvidemos encontrarnos con el Señor. Si bien es cierto que Dios vive con nosotros desde que nos hemos convertido, sin embargo, con el transcurrir del tiempo, como que dejamos de percibir, como que dejamos de tomar en cuenta esta tremenda realidad de que estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, es saludable apartar un tiempo especial y personal de tal manera que nos encontremos con nuestro Señor,
Abramos nuestro pensamiento, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para escucharle a Él. Hablarle a Él, pero por sobre todo escucharle a Él. Normalmente los creyentes pierden muchas bendiciones porque no entienden, no terminan de entender el concepto de oración. Como hemos estado habituados a presentar rezos, imaginamos que la oración es unidireccional, es el ser humano hablándole a Dios y no importando que Dios le hable. Pero la verdadera oración consiste en una experiencia de ida y vuelta. Le hablas a Dios o Dios te habla, tú le escuchas, Él te responde y en este diálogo precioso es que encontraremos bendición. Te pregunto en esta ocasión si has estado desarrollando esa habilidad, no solo de hablarle, sino también de escucharle al Señor. Así que en este viaje de 40 días llegó hasta el monte de Dios, al monte Sinaí o monte Horeb. De todas maneras, Elías imaginaba ahí, metido en una cueva, que era el único fiel a Dios que quedaba, que la obra de Dios había concluido, que la obra de Dios había terminado y estaba por finalizar dramáticamente con él. Por lo tanto, el pensamiento de Elías era, en otras palabras, de una vez que termine, si tiene que termine de una buena vez. Imaginaba que no había nada más que hacer sino morir. Acababa de cometer un gravísimo error. Había dejado a su sirviente, alguien que estaba aprendiendo de él, alguien que lo estaba siguiendo, alguien que estaba experimentando y viendo las maravillas de Dios a través de su ministerio. Había dejado truncado el desarrollo, el avance, la formación, la capacitación de su servidor, de su seguidor. Ahora que estamos en casa, vale la pena preguntarnos: ¿a cuántos estábamos entrenando? ¿A cuántos estábamos capacitando? ¿A cuántos estábamos orientando? ¿A cuántos estábamos enseñando? ¿A cuántos estábamos guiando? Con esta experiencia y habiendo permitido que las ideas de querer morir, habiendo permitido que en nuestra cabeza entre la idea de que todo ha acabado y que no nos queda más que morir, estamos haciendo lo mismo que Elías, dejando truncado un proceso. Pero ese era el plan, esa era la idea, esos eran los pensamientos de Elías, pero los pensamientos de Dios eran otros. Vale la pena que en esta ocasión nosotros nos abramos a esos planes, a esos pensamientos, a las ideas de Dios. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder:
he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Es decir, aun cuando estaba en la presencia de Dios, las ideas, los pensamientos y las conclusiones de Elías, equivocadas por supuesto, persistieron. Y es impresionante ver la paciencia de nuestro Señor. Pero a través de estos fenómenos que estaba viendo Elías, él tenía que aprender que Dios no solamente está en las experiencias tremendas, en los grandes sacudones espirituales, en los milagros espectaculares que Dios realiza, sino también en las cosas sencillas, en las cosas suaves, como las de un suave susurro, como una brisa suave. Es muy probable que en tu casa hayas estado llorando, orando, clamando al Señor, pero llegando a falsas conclusiones, a conclusiones equivocadas. Has estado recordando esos sucesos espectaculares, esas experiencias sobrenaturales que Dios te permitió pasar. Y ahora en casa, donde todo está relativamente tranquilo, aparentemente Dios no está obrando. Pero abramos nuestros ojos, permitamos que el Espíritu Santo nos sensibilice, porque allí Dios está actuando de maneras imperceptibles, así como una brisa suave. Hubo un tiempo que de manera espectacular, con reuniones masivas, con la participación de mucha gente, con señales, prodigios, milagros, Dios se manifestaba. Pero ahora que todo está relativamente tranquilo, en la calma del hogar, de la casa, Dios sigue obrando. Elías no se quería dar cuenta que había necesidad de más y mejor liderazgo y que había varias cosas que hacer todavía. En la cueva del monte Horeb, donde pensaba en la muerte, escuchó al Señor. Allí también contempló las manifestaciones del poder de Dios. Contempló la majestad de nuestro Señor. Pero además, en el momento de tranquilidad, cuando comenzó a soplar esa brisa suave, en ese momento de quietud, Dios le dio una triple orden. Te animo a que busques ese espacio en el cual tú de manera personal puedas escucharle al Señor. También esos momentos especiales en que con toda la familia, como en esta ocasión, puedas tú percibir, sensibilizar tu corazón y escuchar lo que Dios quiere decirte para el futuro. Para Elías no había futuro inmediato, ni siquiera mediato, y peor un futuro lejano. Pero Dios que todo lo ve, Dios que todo lo conoce y tiene todas las cosas bajo su control, tenía planes y tenía propósitos. De igual manera contigo. No permitas que la desesperación, no permitas que el desánimo, el desaliento, no permitas que el estrés, la preocupación extrema hagan presa de ti. Refúgiate en la presencia de nuestro Señor y recibe la fortaleza
la comida que solo Dios puede darte para salir de esta situación. La triple orden de Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo a Elías, hay cosas que debes hacer. Número 1, tienes que establecer un nuevo líder en el país de Siria. Y ese es un líder que no has formado tú. Es un líder que yo he estado levantando a través de un proceso que tú no conocías. Es un líder de otro país, no es de tu pueblo. Con esto Dios le estaba diciendo, hay cosas en las que tú tienes parte, pero hay cosas que tú no entiendes, en las que yo he estado obrando. He estado formando un líder. Ahora te toca a ti establecerlo. La segunda instrucción, tienes que ungir, tienes que establecer a Jehú por rey en el reino del norte, en Israel. Y otra vez, este es un líder que tú tampoco has formado, yo lo he formado. Yo he hecho posible que crezca, que aprenda, que se capacite, que desarrolle. Ahora falta el toque final. Hay que establecerlo como líder principal, como rey en Israel. Tercero, tienes que ungir a tu reemplazante, que es Eliseo. Él ha sido formado por ti, pero principalmente por mí, le está diciendo el Señor. Y aquí Dios otra vez está trayendo a nuestra memoria la gente a la que hemos compartido la palabra de Dios. Gente a la que hemos discipulado. Y vale la pena preguntarnos, ¿qué tipo de trabajo hemos hecho con ellos? ¿Un trabajo apropiado? ¿Improvisado? ¿Un trabajo que le ha dado la honra y la gloria al Señor? Pues de todas maneras Dios ha estado formando a estas personas, pero ha habido una parte que te correspondía a ti. Si han habido fallas, qué buen tiempo para poderse acercar a Dios y decirle, perdóname y dame una nueva oportunidad para seguir formándolos y establecerlos en el lugar donde tú ya has determinado. Elías había dejado a su sirviente, que también había estado aprendiendo de él. Y Elías se había olvidado de su discípulo, uno que iba a sucederlo, uno que tenía que reemplazarlo. Noten lo que estaba pasando con él por el estrés, por la preocupación, el desánimo, el desaliento total. Pues estaba pasando por alto detalles del futuro. De igual manera pasa contigo. Por lo tanto, ahora es la oportunidad en que te vuelvas a agarrar de la mano de Dios y le digas, sácame de la desesperación, renuncio al estrés, a la preocupación. Tú eres un Dios fiel. No fallas, estás conmigo, hay mucho por hacer. Sacude tu cabeza, levántate, párate y en el nombre del Señor toma la victoria que Dios te da ahora. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. Sin embargo, preservaré a otros 7,000, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Otro detalle de las falsas conclusiones como producto del estrés, la preocupación, el desánimo, el desaliento. Soy el único que ha quedado. Pero Dios le dice,
No, yo he reservado 7,000 fieles que no han doblado sus rodillas ante los dioses falsos. El liderazgo personal. Qué importante es saber liderizarse a uno mismo. Elías ungió como rey a Hazael, pero él era responsable de su desarrollo personal. Es decir, Hazael era responsable ante Dios de esa formación, de esa preparación que Dios le había dado y debía proseguir en esa formación. Yo te pregunto, ¿te has estado formando como líder? ¿Has permitido que te capaciten? ¿Has aprovechado las oportunidades que Dios te dio para el liderazgo? Pues si así no fue, una vez que las cosas se regularicen, se normalicen, diles, Señor, voy a aprovechar. Pero es más, ahora mismo da los primeros pasos. Jehú fue ungido como rey de Israel, pero a este rey le correspondía seguir preparándose, seguir capacitándose, seguir cerca de Dios. A Eliseo lo ungió como sucesor en el liderazgo, pero le correspondía seguir creciendo personalmente junto a otros profetas. Cada uno de nosotros en el liderazgo es responsable de continuar creciendo, desarrollándose, de acuerdo a la formación de Dios para toda nuestra vida. Muchas veces tienen que ocurrir dramas como los que estamos experimentando para que nos demos cuenta de las oportunidades que hemos perdido, de cómo hemos ido rechazando el llamado de Dios, de cómo hemos ido soslayando lo que Dios quería hacer con nuestras vidas. Así fue contigo, así es contigo, pues en esta ocasión dile perdóname y aquí estoy para servirte, Señor. Elías sabía estos detalles y por eso apoyó en las escuelas de profetas de su tiempo. Dios había establecido escuelas de profetas, centros de formación de líderes, quienes iban a predicar, a compartir la palabra de Dios. Pero quien resalta bastante en esas escuelas es Eliseo, a quien Elías debía constituir oficialmente como reemplazante. Esas escuelas de profetas eran verdaderos almácigos, por decir algo, de nuevos siervos para la obra de Dios. ¿Has estado olvidando a los pequeños, a los niños, a los adolescentes, a quienes vienen atrás, quienes son una realidad en la iglesia? ¿Estuviste haciendo esto? Pues qué buena oportunidad ahora de acordarte de los niños de tu casa y de los niños alrededor de tu casa. Son oportunidades que Dios te está dando. Aprovéchalas. Quienes se estaban formando en las escuelas de profetas, que por ese tiempo habían pasado a la clandestinidad, tenían la responsabilidad de proseguir ellos mismos en su formación. 50 de ellos vieron su ascenso al cielo en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. Elías perdonó al capitán y un tercer grupo de 50 soldados en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 13. Todos ellos eran responsables de proseguir con su desarrollo en el rol que les tocaba desempeñar según los propósitos de Dios. Eliseo, posteriormente, ya ungido como sucesor de Elías, no se apartó de éste hasta que fue llevado al cielo en un torbellino. Comprendió que estar con Elías le ayudaría a desarrollar aún más en ese proceso especial en el cual estamos todos. Hay una realidad que quiero recordarte en esta oportunidad. Estás inscrito en la universidad del Señor. Dios te está capacitando y no solo para llenar la cabecita de conocimiento, sino para que pongas en práctica lo aprendido.
Si no lo has estado haciendo, esta es una buena oportunidad para inclinar tu cabeza y decirle: perdóname, Señor, pensé que este proceso ya había terminado, he entrado en desesperación, en desánimo, en falta de fe. Señor Jesús, perdóname. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Señor, qué bueno examinar tu palabra por medio de la que tú nos hablas. Nosotros muchas veces experimentamos la realidad que Elías experimentó. Pero, Señor, permítenos también que en esas fallas en las que incurrimos como Elías, también seamos restaurados, levantados por ti, así como sucedió con Elías. Y en esta ocasión nos ponemos en tus manos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza. Perdona nuestro pesimismo, Señor, y hoy, como producto de la fe que estás poniendo en nuestro corazón, queremos decirte: confiamos en ti, confiamos en tu fidelidad. Haz tu obra en nosotros, úsanos como instrumentos para gloria tuya. Glorifícate en nuestra casa. Continúa hablándonos de qué otra manera, Señor, tenemos que hacer tu obra con nuestra familia, con los que viven en la casa, pero todavía no te conocen, y también con los vecinos. Señor, estamos en tus manos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.